radioterapia está dentro de lo que es el tratamiento basado en longitudes de onda muy cortas, ¿no? Bastante cortas, ¿ya? Más que la onda corta, más que la tecaterapia, mucho más que la tecaterapia, ¿ya? ¿Alguien recuerda cuál era la longitud de onda de la microonda? Cuando trabajaba con una frecuencia de 2450 MHz, ¿cuál era su longitud de onda? Exacto, no, de la microonda. Estamos en microonda. ¿Cuál era? ¿Estaba en el sistema métrico o decimétrico? ¿Métrico? ¿Cuál es la longitud de onda? Entonces, ya hemos dicho que esta es una técnica que está basada en emisión similar a un radar, ¿cierto? Y por eso que se lo conoce también como radarterapia, ¿no? Entonces, vamos a ver que tiene, en este caso, como la forma de transmisiones a través del aire, vamos a ver que va a mantener estas propiedades, la propiedad de reflexión, de refracción, se tienen que considerar, cosa que no se consideraba en el método de onda corta ni en tecaterapia. En este caso sí tenemos que considerar que va a haber un porcentaje del espectro electromagnético que se va a reflejar y se va a refractar, ¿ya? La longitud de onda de la microonda está en el sistema decimétrico, ¿verdad? ¿Cuánto ha sido? 11.12 o 12.11. 12.11 centímetros, ¿verdad? Este es el sistema decimétrico, es bastante pequeño, no está en el sistema métrico. En onda corta estaba en metros, ¿verdad? Su longitud de onda era mucho más grande. En este caso es mucho más pequeño porque está trabajando con una frecuencia mucho más alta, 2450 MHz. ¿Ya? Vamos a ver que la forma de transmisión, como es de radar, va a tener siempre una antena, similar a una antena que emite radiación. ¿Bueno? Entonces solamente utiliza un aplicador, a diferencia de la onda corta. Esa emisión de radiación hacia el cuerpo produce giros moleculares, ¿ya? Entonces, como están viendo acá, ¿no es cierto? El espectro va entrando así, el componente magnético va ingresando al organismo y las moléculas se van moviendo así. A eso se conoce como giro molecular, ¿no? ¿Qué molécula es la más importante para la microonda? El agua. El agua. Y el componente que más se va a ver afectado en la radarterapia va a ser, lógicamente, el dipolo conocido como agua, ¿sí? Y el componente que va a estar más presente va a ser el componente magnético, o sea, H, ¿ya? Lo cual no descarta que también haya cargas eléctricas parásitas, ¿no ven? Hay algo que tienen que ustedes analizar cuando se habla de que posee fuertes efectos de reflexión y refracción, ¿sí? Que las cargas de radiación parásita, o sea, aquellas que van a rebotar y pueden migrar al terapeuta, al paciente, a los equipos, van a ser mayores en comparación de un método de campo de condensador, de un método por inducción, de un método por onda corta, ¿no? Son mayores. La distancia habrá que tener en cuenta que va a ser también mayor de precaución, ¿no? ¿Cuánto era la distancia que teníamos que tener ante un aplicador de onda corta, por ejemplo? ¿Cuánto era la distancia? Y está bien bonito descrito en su libro de Tim Watson, ¿no? Dice en conclusión, podemos mencionar que la distancia que tiene que tener cuidado el terapeuta puede ser hasta medio metro, ¿no? Recomendándose como forma ideal 1 metro, ¿no? 1 metro de distancia. Pues aquí, por ejemplo, fíjense que hay gran propiedad de reflexión y refracción. Entonces aquí ya será un poquito más, ¿no? 1,5 metros. Eso hay que considerar, ¿no ven? Luego menciona también que se pueden utilizar algunos elementos para poder evitar esas radiaciones parásitas, ¿sí? Que se conoce también como electrocontaminación, ¿sí? Los fenómenos de ¿qué es un efecto de electrocontaminación?
no es nada más que la radiación que vamos a recibir por parte de nuestros aparatos, ¿sí? Puede ser hacia el terapeuta y puede ser también hacia el paciente, ¿no? Eso se conoce como electrocontaminación, ¿sí? Entonces, para eso, ya les había mencionado, para evitar que haya esos fenómenos, hay que guardar una distancia. Bueno, entonces, el efecto principal de la microonda siempre va a ser la generación de calor. El método con el cual trabaja es el método de irradiación, ¿sí? Pues este es un método que va a irradiar. Para esto nosotros tenemos diferentes tipos de aplicadores. Uno que va a ser para zonas bien localizadas, que va a ser el método focalizado, ¿sí? Tenemos otra forma de trabajo que va a ser a través del plano alargado. Y tenemos el otro que va a ser el convergente. Son formas de aplicadores, ¿sí? Por ejemplo, focalizado, que es este más común que hay, ¿sí? Se utiliza para zonas reducidas y puntuales, como ser rodilla, epicóndilo, ¿sí? Puede ser senos paranasales, puede ser para trocánter mayor, trocánter menor, cadera, ¿sí? Para zonas bien circunscritas y localizadas, se utiliza este, focalizado. Si utilizamos un plano alargado, va a ser para zonas largas y planas, como por ejemplo muslo, brazo, espalda, ¿sí? Zona lumbar. Para esas zonas se utiliza el plano alargado. Si utilizamos el convergente, vamos a utilizarlo seguramente en zonas que son convexas, ¿no? En aquellas zonas donde queramos tener una gran superficie de aplicación, ¿sí? Dorsal, lumbar, glúteos, ¿sí? Para eso. Zonas profundas y convexas, ¿no? Y tenemos otros aplicadores que son ya especiales, ¿no? Estos, por ejemplo, son intravaginales, intrarrectales, ¿sí? Estos pequeñitos son para senos paranasales, para los que tienen sinusitis, entonces se les puede introducir, son muy pequeñitos y se calienta la zona, ¿no? Bueno, la dosificación va a ir enmarcado al nivel de percepción del paciente de temperatura. En el caso de la microonda, que es muy diferente a la tecarterapia, tenemos 5 grados de percepción, ¿ven? En tecar teníamos 3, ¿no? Aquí tenemos 5. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Grado 1 se conoce también como el nivel subliminal, que no se siente nada, pero sigue habiendo calor a nivel microcelular. Grado 2, el calor es suave, se lo considera como supraliminal. El paciente puede llegar a sentir una sensación de aumento de temperatura mínima, suavito. El grado 3, el calor ya es moderado, el paciente ya siente el calor como obvio, ¿sí? Y el grado 4, que va a ser el calor intenso, que se conoce también como el grado casi cerca del umbral doloroso. Entonces casi que le quema al paciente, ¿no? Y el último grado, que va a ser el nivel donde el paciente básicamente les va a decir que se está quemando, ¿no? Porque está en el nivel doloroso. Bueno, todos estos grados va a depender siempre de estos 3 factores: la distancia del aplicador, la potencia que le demos al equipo nosotros y el tamaño del cabezal. O sea, son 3 factores que juegan en la percepción de calor del paciente: distancia, potencia y tamaño del cabezal. Veamos, ¿qué factores tenemos que considerar en cuanto a la distancia? Fíjense. Ya de hecho, como este solamente utiliza un aplicador, tenemos que considerar que el circuito que se va a generar en el tejido va a ser este, ¿verdad? Este es un circuito en serie. Vemos que la densidad energética va penetrando al inicio con gran intensidad, pasa el circuito, encuentra resistencias, la intensidad disminuye, ¿verdad? Pasa otro circuito, vence esas resistencias y va disminuyendo hasta que la intensidad se hace mínima, ¿verdad? ¿Eso es por qué? Porque el circuito va a estar en serie, siempre va a estar en serie. Aquí no hay circuito en paralelo, no va a haber circuito en paralelo, ¿no? Entonces vamos a ver que la intensidad va a ir en este sentido. Entonces, ¿qué dice? Que va a haber una pérdida de potencia por el paso de los tejidos orgánicos de forma sucesiva, según vaya penetrando, ¿no? Las zonas superficiales son las más afectadas, por tanto son las que van a recibir mayor calor, ¿no? Se produce refracción, ojo aquí, se produce refracción y reflexión en tejidos con mayor resistencia.
o sea, en la piel y en la grasa. Ahí es donde se va a reflejar más. Y si se refleja más, se va a absorber más la intensidad. Ese es el primer factor. Bueno, ahora, aquí ustedes tienen que recordar que esta forma de transmisión es muy parecida a la que el sol nos produce, ¿verdad? Si yo pongo aquí, por ejemplo, un sol, ¿sí? ¿El sol cuándo calienta más, chicos? ¿Cuando está más cerca de la Tierra o cuando está más lejos de la Tierra? Cuando está más cerca. Entonces aquí la distancia juega un rol, ¿verdad? Hemos dicho. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la distancia? Mientras más cerca esté, más calor, ¿verdad? Entonces, la distancia es directamente proporcional al calor en microondas. ¿Ven? ¿Cómo era en onda corta la distancia? Era inversamente proporcional. Aquí es directamente proporcional. Ojo que estamos en radarterapia, ¿verdad? Muy bien. Esto pasaba, por ejemplo, en el circuito de campo de condensador, ¿no ven? Que esto no vale ya la pena repasarlo porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Donde utilizábamos dos plaquitas. Aquí se podía variar el circuito, podíamos tener un circuito de serie, podíamos tener un circuito en paralelo. En paralelo era bien diferente, ¿no ven? Esto lo hemos visto ya. Pues esto no vamos a repasar, no es el caso, porque la radarterapia no utiliza esta forma de transmisión. Muy bien, entonces, les decía que para evitar ese fenómeno de refracción y de reflexión que se da en la piel y en la grasa, que son los principales reflectores, digamos, del espectro de la microonda, se utiliza este elemento, ¿no? Que es una jaula de Faraday. Esta jaula de Faraday va a proteger a los equipos que están fuera de esta, a los equipos electrónicos, va a proteger seguramente a los mismos pacientes, va a proteger al paciente de que haya o de que sufra descargas eléctricas, ¿sí? ¿Qué es la jaula de Faraday? Es un habitáculo metálico creado para evitar la interferencia electromagnética y la radiación. ¿Qué radiación era? ¿Qué radiación era? La contaminación la electrocontaminación, ¿verdad? O radiación electromagnética. ¿Verdad? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen dudas de microondas? ¿Se ha entendido la diferencia que hay entre onda corta, tecaterapia, microondas? ¿Se ha entendido? Han visto que al inicio les había mencionado que había tres tipos de transmisión, ¿no? El campo de condensador, campo de inducción y campo de radiación. Entonces, cuando hablamos de campo de condensador, nuestra mente tiene que ir automáticamente a onda corta. Onda corta. Cuando hablamos, ¿y a qué más? ¿Solamente onda corta? Onda corta de materia. ¿Qué más? ¿A qué más? ¿A qué otro método más? Campo de condensador. ¿A qué más va? También. Todos utilizaban dos electrodos, siempre. Siempre dos. ¿En tecar igual? ¿En tecaterapia? En tecaterapia también trabaja con dos. En ningún momento he dicho que tecar trabajaba con un hito solito, ¿verdad? Siempre dos. Entonces, campo de condensador, ahí tienen dos herramientas, ¿no? Campo de inducción, ¿a cuál se va? ¿Qué técnicas tenemos como que utilizan el método de inducción o campo de inducción? Esto quiero que quede claro para ustedes. Campo de inducción. ¿Cuál utiliza? Onda corta también está en campo de inducción cuando utilizamos la bobina inductora, ¿verdad? Ahí está también onda corta. ¿Quién más está en esa técnica? No, tecar no está. No, tecar. ¿Quién más estaría en el método de inducción? Es una técnica que ustedes ya la han visto en los gabinetes donde han ido, casi todos tienen ese método. Solamente que utiliza baja frecuencia. A ver,
¿Qué ha visto en electro, en su centro? Lo más que ha visto, aparte del TENS, ya sé que todos han visto TENS. Aparte del ultrasonido. Ya uno. Usted. El láser. No, pero estamos con esto, ¿no? Ya, ¿qué más? Aparte de TENS, interferenciales, ¿qué más? ¿Ha visto campos magnéticos? Sí, ha visto. ¿Alguien más ha visto campos magnéticos? Casi todos. ¿Y qué método utilizan los campos magnéticos? ¿Dónde metían su mano? ¿Dónde metían su pie? En una bobina, ¿no ves? En un cilindro. ¿Ese qué campo es? Inductivo, es lo mismo, solamente que está utilizando baja frecuencia. Entonces el método inductivo también se utiliza en campos magnéticos, solamente que está en baja frecuencia. Es baja frecuencia nada más. Entonces cuando digamos campo de condensador, onda corta, tecarterable. El campo de inducción estará ahí, igual onda corta, campos magnéticos de baja frecuencia, ¿sí? Esos son los que utilizan. Y cuando hablamos de radar terapia, microondas, ¿verdad? Esa es la cualidad de esto, ¿ya? Van a ver que en el campo de radiación también podemos ver una técnica que no me gustaría mucho meterme, pero sí quiero tocar este puntito, ¿sí? Que es esta. ¿Han manejado esto? La electroporación. Los que están o los que han rotado por centros de dermatofunción. A ver, es una técnica alternativa no invasiva diferente a la mesoterapia, ¿no? Convencional. También se la conoce como mesoterapia virtual sin agujas. Me van a entender ahorita por qué les estoy hablando de electroporación, ¿ya? Procedimiento efectivo e indoloro permite la introducción de fármacos de forma localizada. El objetivo de esta técnica de electroporación es introducir fármacos, medicamentos a través de la piel. Vamos a ver cómo lo va a hacer, ¿ya? Altera de manera transitoria la permeabilidad de la membrana plasmática, ocasionando la apertura de los canales intracelulares. Posibilita la introducción de activos electroporados, permite introducir formulaciones como ácido hialurónico o la heparina, además de colágeno, como otras sustancias electroporables. ¿Sí? Entonces, electroporación es una técnica que lo que hace es facilitar el paso de sustancias electroporables a través de la piel, nada más, ¿no? Para conseguir un objetivo. Esas sustancias electroporables pueden ser muchas. Las más utilizadas siempre van a ser el ácido hialurónico, la heparina y el colágeno. ¿Sí? Son las tres. Entonces, como estos tres elementos electroporables son los que están más presentes en la cara de una persona, entonces se utiliza más en esa, lo cual no implica que no se pueda utilizar en otras partes del cuerpo. ¿Sí? Van a ver qué es la electroporación. ¿Sí? Definiciones. Es la apertura de poros que permite el paso de sustancias, ¿no? Para este fin se utilizan varios aparatos. El más conocido es el Diapulse. ¿Sí? El Diapulse no es nada más que un aparato que emite una corriente. ¿Qué forma tiene esta corriente? Es una corriente rectangular, es monofásica, es simétrica, es interrumpida, es de alta, media o baja frecuencia. Baja frecuencia, trabaja con una duración de 100 microsegundos. ¿Qué opinan de esta corriente? Bien suavita, ¿verdad? Bien suavita. ¿Sí? Súper suavita porque tiene 100 microsegundos de pulso, su frecuencia es ultra baja, además por la frecuencia podemos decir que es totalmente superficial, ¿verdad? Porque hemos dicho que la frecuencia determina la profundidad de una corriente, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que va a conservar sus efectos polares, o sea, hay positivo y hay negativo. ¿Sí? ¿Vale? Sí, porque es una monofásica. Hay que tomar en cuenta que si bien es una corriente que trabaja con intensidades bastante bajas, el voltaje con el que trabaja es alto.
fíjense, de 100 a 1000 voltios, o sea, la energía que aporta es alta, ¿sí? Esto aplicado a una célula va a facilitar el paso de partículas por esta célula. Vamos a explicar cómo va a facilitar el paso, ¿ya? Este tipo de aplicación puede combinar, o sea, puede combinar el paso de corriente eléctrica sumado a un método capacitativo. Ya entienden ahora qué es un método capacitativo, ¿eh? Se puede combinar, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque los efectos que se va a conseguir también aquí es muy parecido a lo que se consigue con el método de campo de condensador. Vean. Las sustancias pueden ingresar gracias a los siguientes movimientos. O sea, va a haber estos tres fenómenos cuando se aplica corriente y se combina con un método capacitativo, sea cual sea. Difusión lateral de fosfolípidos de la membrana. O sea, los fosfolípidos de la membrana se van a separar, se van a ir hacia unos costados, hacia los lados. Supongamos que yo aplico en este punto y aplico en este punto, los fosfolípidos de la membrana se van a separar, se van a abrir. ¿Sí? Ese es el primer fenómeno. Segundo fenómeno, va a haber rotación de proteínas. Las proteínas van a cambiar de posición, se van a mover. ¿Cuáles proteínas? Las proteínas encargadas de la difusión compleja. ¿Cuál es la difusión compleja? Aquella que gasta energía para el paso del sodio y para la salida de potasio. ¿Sí? Las proteínas cambian su posición. Eso nos está diciendo. Fenómeno de flip-flop. ¿Qué es el fenómeno de flip-flop? Es esto. Esto es el cambio. ¿Sí? Es el cambio de posición de las moléculas polarizadas de la membrana. ¿Sí? Si las moléculas en una instancia neutra se encuentran así bien alineadas, cuando hay el fenómeno de flip-flop, lo que sucede es que estas rotan. Es como si ustedes me pusieran así, ¿no? En estado normal yo estoy así como proteína. ¿Sí? Cuando me ponen una carga eléctrica combinada con un campo capacitativo, me pongo en esta posición. ¿Sí? Si hacemos eso con todas las proteínas, va a haber mayor paso, ¿verdad? A que yo esté así. Si estoy así, hay un menor paso. Si estoy así, hay un menor paso. O sea, se facilita el paso. El espacio va a ser más permeable. ¿Sí? A eso se conoce como fenómeno de flip-flop. Lo otro es un movimiento de flexión. ¿Qué es esto? Este es un movimiento de flexión de los extremos polares de la membrana. ¿Qué significa eso? Que básicamente los canales de los iones sodio y potasio se van a aperturar. ¿Ya? Entonces, estos tres fenómenos se producen cuando hay cargas eléctricas en la superficie y se combinan con un método capacitativo. Esto lo que va a conseguir a nivel del tejido es mejorar el metabolismo de las mismas, a nivel circulatorio va a aumentar el riego sanguíneo, a nivel de la piel como tal va a mejorar la turgencia de la misma y va a reestructurar la configuración del colágeno interno que va a haber. ¿Ya? Gracias a estudios realizados se han podido demostrar que la electroporación permite transportar sustancias al interior de la dermis sin tener efectos adversos y sin importar la composición química de la sustancia ni su peso molecular. O sea, aquí, a diferencia de la iontoforesis, no importa el peso molecular, no importa la polaridad de la sustancia. ¿Sí? A continuación pueden ustedes observar, dice aquí, con un estudio microscópico, el proceso de la electroporación, por ejemplo, con tinta china, ¿no? En el estrato-córneo, van a ver cómo penetra, ¿no? Aquí está bien. Entonces se ha visto cómo la tinta puede llegar al estrato-córneo, ¿no? Esto gracias a la apertura de canales del folículo piloso con tinta china. Esta tinta china va penetrando. Con la simple aplicación de esa corriente que hemos visto que es monofásica, rectangular, que trabaja con un hercio y tiene una duración de pulso de 100 microsegundos, combinado con una técnica capacitativa o con una técnica, en este caso, producida por radarterapia. Cualquier técnica que sea que aumente la temperatura va a producir este fenómeno. Bueno,
Indicaciones. ¿En quiénes están indicadas estas técnicas de electroporación combinada con diatermia? En aquellas personas que tengan problemas estéticos como flacidez, aquellos que necesitan rejuvenecimiento, en trastornos como la lipodistrofia localizada, en celulitis, estrías, bueno, serie de patologías, ¿no? Esto seguramente ustedes lo van a ver con el licenciado Castillo, ¿no? Más profundamente, ¿sí? ¿Qué le pasa, no? ¿Cómo se llama? No lo conocen. Sí. ¿No? Bueno, seguramente con él van a ver esto, combinado también con la mesoterapia, etcétera, les van a hablar, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Sí? Obviamente el embarazo, marcapasos, como siempre, todos ellos, ¿no? Son contraindicaciones. ¿Por qué les estoy mostrando la electroporación? Porque una de las formas más utilizadas de la microonda es la combinación para esta técnica. Generalmente lo que se hace es aplicar microondas en la zona, en la cara. ¿Por qué no se aplica, por ejemplo, onda corta? Porque vas a necesitar un campo inductivo, porque es muy profundo, por eso el riesgo de llegar a estructuras profundas. En cambio, la microonda es de primera elección porque es más superficial en comparación del otro. La forma de aplicación solamente requiere un electrodo, ¿sí? Va a calentar el tejido y puedes combinar con técnicas como esta, ¿no? Con corriente eléctrica. Ahora hay aparatos que ya vienen combinados los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo que aplicas la corriente eléctrica, estás emitiendo transferencia de alta frecuencia. Y eso va a desencadenar estos fenómenos. Y a esa combinación de corriente más diatermia de alta frecuencia se llama electroporación, ¿sí? Si ustedes no ponen una sustancia química, ya no es electroporación, porque hemos dicho que el principio es colocar una sustancia electroporable, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? Les estoy cargando, chicos, ahorita la teórica de microondas. En su libro ustedes lo tienen bastante resumido en microondas. Yo les estoy pasando otro archivo de microondas que es un poquito más ampuloso, donde hay aplicaciones prácticas, que eso lo tienen que repasar, ¿ya? Pues bueno, ¿Te respondió?